Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SRLDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitida en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com de SRLDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. De la tarde con 4 minutos, los saluda con mucho gusto Ana Santiesteban. Le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento, este día jueves 10 de agosto del año 2017. Y bien, en nombre del doctor Juan Alberto Carrasco Zamora, director general de Argos Cursa, le damos la más cordial bienvenida a un nuevo proyecto en nuestra estación. 60 minutos de defensa fiscal con el licenciado Enrique Chavero, el cual tiene como objetivo tocar temas de actualidad fiscal de manera práctica que doten de herramientas a los radioescuchas para la toma de decisiones adecuadas en el ámbito de la defensa fiscal. Este programa se llevará a cabo cada 15 días los jueves a las 4 de la tarde. Quien dirige este nuevo programa es el licenciado Enrique Chavero Flores y su coconductora, la licenciada Tawa Covarrubias. Muchas gracias, Ana. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto para nosotros el acompañarlos el día de hoy. Yo soy la licenciada Tawa Covarrubias y los saludo desde el puerto de Ensenada, Baja California. Me acompaña el titular del programa, el licenciado Enrique Chavero Flores. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a Puebla, al equipo Argos, a Ana, al doctor Juan Alberto Carrasco. Gracias por el recibimiento. Adelante, licenciado. Bueno, vamos a entrar con el tema de hoy, que son las cartas de invitación. Bueno, antes que nada, me gustaría, si me lo permites, claro, en primer término, darle las gracias al doctor Juan Alberto Carrasco por la oportunidad y el espacio que nos brinda para tocar temas de naturaleza, de índole de la defensa fiscal. Siempre que tengo la oportunidad de estar en un foro, ya sea exponiendo o frente a un micrófono, siempre manifiesto para aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de estar presente en alguna de las conferencias que yo imparto, que yo trato o vamos a tratar. La dinámica del programa va a ser verlo en la medida de lo posible, todo desde el punto de vista práctico. Esa es una de las características que un servidor siempre trata de abordar los temas de manera concreta, de manera específica. Y el segundo es que yo comulgo con la idea y espero que conforme se vaya desarrollando este programa sea una línea, que es el hecho de hacerlo de una manera sencilla, apartado de la misma manera, en la medida de lo posible, en un lenguaje liso, simple y llano, apartado de los tecnicismos que regularmente echamos mano y que son inherentes a la profesión, de tal suerte de que seamos o tratemos, ese es un estilo de un servidor, pues tratar de ser lo más claro en la medida de lo posible. Entonces estamos muy contentos y pues adelante, licenciada, con nuestra primera emisión. Muchas gracias. Bueno, cabe recordar que en el proyecto de reforma por el que se introdujo el artículo 69 en el Código Fiscal de la Federación, que fue publicado el 9 de diciembre del 2013 con la finalidad pues de dotar a la autoridad para implementar medidas y de erradicar operaciones simuladas, por medio de esta reforma al Código Fiscal de la Federación, que esto fue en el año 2014, surgen nuevas atribuciones para la autoridad hacendaria, con la finalidad de eliminar la emisión de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes.
Dentro de la exposición de motivos que dio origen a la introducción del artículo 69 al Código Fiscal, el Ejecutivo mencionaba que una de las causas más dañinas y que más han afectado la recaudación fiscal eran los métodos agresivos de evasión, por lo cual debían erradicarse y atacarlos directamente. Asimismo, un ejemplo que dejaba ver la evolución y sofisticación en el cual los contribuyentes disminuían o evadían sus obligaciones fiscales era el derivado de la obtención de comprobantes fiscales. Bueno, de inicio, este método consistía en usar comprobantes falsos con la finalidad de deducir y acreditar cantidades amparadas con estos comprobantes. Posteriormente, con los mecanismos de seguridad que la autoridad implementó en diversas reformas, disminuyó temporalmente la recurrencia de esta práctica. Pero finalmente esto no es suficiente y estas prácticas han evolucionado, están llevando a cabo por los contribuyentes evasores y han recurrido a estructuras más complejas con la finalidad pues, de obtener beneficios fiscales. Esto pues simplemente en perjuicio precisamente del fisco federal. En estas operaciones, el adquirente del comprobante fiscal generalmente recibe directamente o a través de otra persona la devolución de la erogación, inicialmente facturada, menos el cobro de las comisiones cobradas por el traficante de comprobantes fiscales. Con esta devolución, pues se cierra el círculo del tráfico de comprobantes fiscales y pues todos logran su objetivo. ¿Cómo la ve, licenciado, con esto? Muy bien, de hecho, de lo que estamos hablando, evidentemente, es del marco contextual que encierra lo que es el título de nuestro programa, que son el manejo adecuado de cartas de invitación. Más adelantito vamos a ver por qué. Sin embargo, pues bueno, es indispensable estar platicando de los antecedentes que dieron pie a la introducción del artículo 69B, como bien lo tiene a comentar la licenciada Tagua Covarrubias, los antecedentes tales como la exposición de motivos, y vamos a dar algunas cifras para que ya en el segundo bloque empecemos a entrar de lleno a lo que es el adecuado manejo de cartas de invitación y lo que hemos estado topándonos en la práctica respecto a este tema. Adelante, licenciada, por favor. Sí, en base a las estadísticas, bueno, una vez ya mencionados los antecedentes, el impacto de esta reforma empezó a tener repercusiones a partir de la fecha de publicación de la primera lista negra definitiva en el portal del SAT, que fue el 17 de julio del 2014, con un número aproximado de contribuyentes publicados en listas negras definitivas. Cabe mencionar que esto es hasta el corte del 1 de agosto, van 2.124 contribuyentes publicados. Asimismo, ¿mande? 2.124 contribuyentes hasta el 1 de agosto de 2017, ¿verdad? Sí, así es. Que si evidentemente hablamos respecto a estas cifras, exponencialmente tienden a crecer, porque si estos contribuyentes, hablamos de los contribuyentes EFOS, que facturaron, que actualmente pues ya todos sabemos que son las empresas que facturan operaciones simuladas, tuvieron operaciones con 30 contribuyentes, esta cifra se dispara automáticamente. Por dar algunos números bastante conservadores, ¿no? Porque evidentemente esto tiende a crecer y evidentemente va a seguir creciendo conforme continúe la aplicación del 69B dentro de las facultades de comprobación que tiene la autoridad actualmente. ¿No es así, licenciada? Así es, se potencializa totalmente. Bueno, dentro del procedimiento previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación para publicar al contribuyente en una lista negra, menciona que cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes. Ahí si gustas, si gustas, licenciada, exponemos a los amables radioescuchas que en este momento están oyéndonos, señalarles que vamos a empezar a analizar el artículo 69B en cada uno de los párrafos que a lo componen. Bueno, ya nada más mencionando la fracción número 6, el último párrafo, en donde viene la esencia penal que llamó mucho la atención cuando entró en vigor
este artículo, que fue el 1 de enero de 2014. Entonces vamos a empezar a analizar, estimados radioescuchas, párrafo por párrafo del primer artículo, del artículo 69B, para ir por ahí analizando cuáles son los puntos finos que cada párrafo contrae y que tenemos que tener bastante presentes en esta situación. Bueno, así es. En base, la autoridad fiscal, cuando detecta que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar sus bienes que amparan tales comprobantes, o que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Ok. Aquí encontramos las primeras dos características del artículo 69B que le tenemos que prestar suma atención, los puntos finos. El primero de ellos es que se ocupa de los dos supuestos de aplicación, y el segundo es el hecho de que en esta etapa de este procedimiento que se contempla en el artículo 69B, se habla en este primer párrafo de una todavía presunción, y encontramos los dos supuestos de aplicación de el artículo, de manera presunta, del artículo 69B. El primero de ellos es que el contribuyente no cuente con activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Este es el primer supuesto de aplicación, presunto. Y el segundo es que dichos contribuyentes se encuentren como no localizados. Es decir, el segundo supuesto, pues bueno, ya resulta un poquito más preocupante, pero en términos simples, estas son los tres aspectos que tenemos que tener en cuenta del primer párrafo del artículo 69B. Evidentemente todo esto tiene defensa y pues lo vamos a ir viendo más adelante. Si quieres, licenciada, seguimos trabajando con el segundo párrafo del 69. Claro que sí. Bueno, en ese supuesto se procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados se les da un plazo de 15 días contados a partir de la última notificación que se haya efectuado. Correcto. El segundo párrafo de este artículo, los puntos a destacar y los puntos finos de su análisis, es que marca el procedimiento por conducto del cual el SAT va a dar a conocer al contribuyente que se encuentra en esta situación. El primero de ellos es que evidentemente se va a hacer por conducto del buzón tributario de la página de internet del SAT y mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación. El segundo de ellos es que se concede un término de 15 días para que los contribuyentes que hayan sido detectados emitiendo lo que establece el primer párrafo, es decir, comprobantes y contar con los activos o infraestructura, cuenten con un plazo de 15 días para desvirtuar. Esto con la finalidad de respetar los postulados constitucionales y el derecho de audiencia contemplado en el 14 constitucional. Hay que recordar también, esto es muy importante, que estamos frente a ejercicio que el artículo 64-B del Código Fiscal de la Federación establece facultades regladas de la autoridad. ¿Por qué facultades regladas? Porque es y evidentemente facultades de comprobación. ¿Y por qué una facultad de comprobación? Porque lo que tratan es de
acreditar que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes que amparan las denominadas operaciones inexistentes o simuladas. Por tanto, al ser ejercidas facultades, estas son regladas y la facultad reglada no es otra cosa más que debe de respetar la literalidad de la ley. Si estas facultades el SAT las rebasa, las vuelve nulas al momento de que nosotros las vamos a combatir en tribunales, y de ahí es que debamos poner especial énfasis en cada uno de los párrafos que establece el artículo 69b para saber si la autoridad nos está respetando esto en la práctica. Y más adelantito vamos a ver algunas deficiencias que comete la autoridad o errores que les van a parecer sumamente interesantes. Si gustas, licenciada, seguimos trabajando con el tercer párrafo. Sí, claro que sí. Una vez transcurrido este plazo, la autoridad no excederá de 5 días, valorará las pruebas y las defensas que se hayan hecho valer, notificará la resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT, únicamente de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos y que se les imputan y por lo tanto se encuentren en este supuesto. También hay que mencionar que en ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución que emite el SAT. Ok. Entonces, ¿seguimos trabajando con el cuarto? Sí, los efectos de la publicación de este listado serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Ok, bueno, me gustaría que nos regresáramos un poquito al tercer párrafo para analizar qué es lo que establece. Y por un lado nos habla en prosecución del párrafo segundo, en donde señala el término de 5 días. Nos encontramos una segunda, el segundo párrafo, el 69, encontramos la primer caducidad de esta nueva facultad con la que cuenta la autoridad. La segunda es la que encontramos en la primera línea, cuando señala que transcurrido el plazo de los 15 días que el contribuyente tiene para efectos de desvirtuar que las operaciones no son simuladas, la autoridad cuenta con un plazo que no excederá de 5 días para valorar pruebas y notificar la resolución, señalando, insisto, facultad reglada, que lo tiene que acatar obligatoriamente la autoridad, que esto será a través de buzón tributario y publicará un listado en la página de internet del SAT, así como por conducto del Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Entonces, ya en el párrafo cuarto nos señala cuáles son los efectos o cuál es la penalidad o la sanción de no poder haber acreditado esta situación dentro del término. Para meternos al párrafo que sigue, que es el quinto, si mal no recuerdo, los primeros se ocupan del 1 al 4, se ocupan de los EFOS, y el quinto ya viene a ocuparse de los EDOS. Bueno, así que adelante, licenciado, por favor. Sí, claro. Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente, incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, que vendrían a ser los EFOS, contarán con 30 días siguientes de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que corresponden. Ok. Bueno, pues aquí tenemos otro plazo de caducidad y nos indica, haciendo la distinción, que mientras los EFOS, el SAT les concede un plazo de 15 días, para los EDOS es un poquito más benévolo y les concede el plazo de 30 días para poder desvirtuar las posibles
posibles operaciones presuntas. Ya el último párrafo del artículo 69b, pues se ocupa de temas, entre otros de índole penal, que pues bueno, me gustaría no detenerme tanto en eso, porque vamos a ocuparnos de cuestiones de adecuado manejo de cartas de invitación. Creo, licenciada, que ya andamos llegando al primer bloque de comerciales, entonces continuamos en la segunda con el tema y nos vamos a los anuncios, si gustan. Sí, claro que sí, muy bien. Ahorita nos volvemos a escuchar. Bueno, pues ¿sí? Ok, bueno. Bueno, ya entrando directamente al tema que nos ocupa, elegimos tocar este tema porque es un tema muy actual, muy reciente, que hemos estado recogiendo esta inquietud en los diversos foros y por conducto de las oficinas que tenemos en algunos puntos de la República Mexicana, en donde nos solicitan asesoría respecto a este punto. El primer lugar o aproximadamente la primera fecha en donde a nosotros nos expresaron que la inquietud de que ya existían estas cartas de invitación, esto ya es directamente al tema, fue por ahí de finales de 2016, donde varios asistentes o compañeros contadores nos comentaron que les estaban haciendo llegar cartas de invitaciones para que acudiera el contribuyente en compañía del contador a las oficinas de Servicio de Administración Tributaria con la finalidad de hacerles notar que estaba detectado que entre sus proveedores tenían EFOS publicados en listas negras definitivas, de tal suerte que nos empezamos a dar cuenta de alguna serie de conductas por parte de la autoridad que despliega actualmente para con el contribuyente, algunas de ellas apartándose un poco de lo que establece el artículo 2, fracción primera, si mal no recuerdo, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. De tal modo que sírvase esta parte del programa para alertar y difundir que actualmente el Servicio de Administración Tributaria está emitiendo cartas de invitación manejando dos formatos. En uno de ellos, por ejemplo, hemos detectado que en el estado de San Luis Potosí, efectivamente en su cuerpo indica que la carta de invitación es con la finalidad de que acuda porque se ha detectado que tiene un proveedor con de los actualmente denominados EFOS para tratar de que corrija su situación fiscal. En otros estados de la República, definitivamente no sucede esta situación, sino que hacen llegar cartas de invitación con formatos previamente establecidos, indicándoles únicamente lo siguiente. Señalan, en relación con la información, estoy dándole lectura a una carta de invitación de estas características del mes de abril de 2017, es decir, de este año reciente, y la redacción es la siguiente. En relación con la información contenida en sus declaraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014, a la cual esta administración desconcentrada tuvo acceso y utiliza de conformidad con el artículo 63, primer párrafo del Código Fiscal de Redacción, se detectaron algunas omisiones, inconsistencias y comportamientos atípicos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La razón por la cual me permito formular a usted una atenta invitación para que acuda a estas oficinas, señalan la hora, señalan la fecha, lo anterior con la finalidad de que voluntariamente se aclaren los comportamientos de sus pagos con base en los elementos que aporten. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en la práctica? Bueno, pues el contribuyente de buena fe
o el asesor, en este caso el contador, acude a las oficinas. Hay que recordar que estos formatos, pues bueno, se estaban enviando 2016, 2015, en aquellos casos en los que detectaban que los contribuyentes tenían alguna baja en el pago de algún impuesto, y se vino continuando con esa inercia de tal suerte que al día de hoy, pues bueno, esto ya incluso se puede prestar a una diferencia o alguna mala interpretación en relación a algún cliente que tome a mal que el contador pase por alto esta situación y que se entere en las oficinas del SAT. Es decir, debemos nosotros como asesores estar conscientes que en la práctica, al día de hoy, y como lo mencionaba, desde finales de 2016, pues, al momento de que estemos recibiendo una carta de invitación, aunque no señale expresamente, entre otros, violando el 2, fracción primera de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que señala que el contribuyente debe ser informado respecto a este tipo de situaciones, podemos estar frente a una carta de invitación por operaciones simuladas. Me sucedió, para respetar las cuestiones de la secrecía profesional, no hace mucho tiempo un cliente me hacía una consulta de ese tipo, me comenta, evidentemente con los antecedentes de este caso que ya teníamos, y me dice: licenciado, fíjese que nos llegó una carta de invitación para que acudamos a una cita al SAT porque nos están diciendo que tenemos comportamientos atípicos. Entonces, le digo yo que pudiera tratarse de una invitación derivada de que ha sido detectado alguno de sus proveedores, que ya está publicado en listas negras definitivas, y que fuera con la idea de que esa situación en la práctica se podría dar. No sé, licenciada, si hasta este momento estoy siendo claro en este punto, porque sí me gustaría mucho que eso quedara plenamente claro. Sí, muy claro, está quedando muy bien. Ok, bueno, entonces en ese punto les decía que incluso esto se ha prestado a diferencias. Hemos tenido clientes que llegan molestos: es que a mí mi contador no me comentó que pues, podemos tener algún proveedor ya en listas negras definitivas. En fin, no se puede prestar a malas interpretaciones, de tal suerte de que hay que estar perfectamente conscientes que el día de hoy, si nos llega una carta de invitación, aun y cuando no señale que es aun cuando no señale que es para efectos de operaciones simuladas y por tener un proveedor en listas negras definitivas, podemos encontrarnos en ese supuesto, para que ahí evitemos cualquier tipo de mala interpretación por parte de el contribuyente del cliente para con el contador, ¿no? En esa línea pudiéramos ya pasar al siguiente punto, que es el concerniente a qué es lo que nos espera cuando nosotros acudimos de buena fe en compañía del contribuyente a las oficinas del SAT. El primer punto que hemos detectado es que acude a la cita en la hora y fecha que le fueron señalado. En algunos casos, no digo que todos, así es como está operando el SAT, pues a veces hasta ni el asesor se le permite el acceso. Posteriormente, en un segundo punto, se le identifica y explica la situación que guarda su situación fiscal con respecto al artículo 69B, señalando, aquí también se da una característica muy importante. El segundo punto fino del programa del día de hoy es que nos hemos encontrado en la práctica también en el supuesto de que ya estando ahí el contribuyente, le sacan solamente, le relacionan una pequeña cantidad de operaciones, o relativamente el 50% de la cantidad de operaciones que pudo haber facturado el EFO al EDO. Es decir, por señalar una cifra,
Dependiendo del ejercicio fiscal, bueno, vamos a suponer que sea el 2012 o el 2014, quizás tuvieron operaciones el EFO con el EDO, posiblemente por la cantidad de, ¿qué nos gusta? De cifras X, 500,000 pesos, ¿no? Evidentemente las cifras son muchísimo más altas, pero bueno, por dar una cifra aproximada son 500,000 pesos. Derivado de esa situación, el personal del SAT le hace el conocimiento al contribuyente que citaron que únicamente realizó operaciones por la cantidad de 200,000. Es decir, están dejando 300,000 pesos fuera de la operación. ¿Me estoy explicando, licenciada? Sí, pero ¿cuál es la finalidad de por qué dejar fuera esos 300,000 pesos? No me gustaría entrar en un momento en el terreno del rumor, no tengo la certeza, pero bueno, se puede prestar a diferentes interpretaciones, ¿no? Lo cierto es, no quiero yo ser irresponsable, pero sabemos que actualmente el SAT tiene perfectamente bien identificadas las operaciones actualmente que realiza el contribuyente y difícilmente se escapa este tipo de detalles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto, por lo menos el efecto psicológico o el impacto que tiene un planteamiento de una reunión de esta naturaleza con las características propias de dejar fuera 300,000 pesos en la negociación y que se le invite a corregir su situación? Pues el contribuyente va a decir, pues disculpe usted la expresión coloquial, va a decir, oye, qué padre, yo tuve operaciones por 500, si me llegan a revisar, pues me van a rechazar y me van a determinar el crédito fiscal con sus respectivas multas, actualizaciones y recargos por la cantidad total de 500. Mejor, dicho sea de paso, en dicha reunión, son claros en señalar que les conceden a los EDOs citados mediante las cartas de invitación un plazo de 10 días para que corrijan su situación fiscal. De lo contrario, van a proceder a ejercer facultades de comprobación y a determinar el crédito fiscal respectivo. Entonces, aquí el punto fino es que, bueno, nosotros, los especialistas en el derecho fiscal, pues sabemos perfectamente que esto no funciona de una manera tan sencilla. Si el día de mañana el SAT, no sabemos, insisto, por qué lo está haciendo, dejó fuera 300,000 pesos, pues se va a tener la seguridad y la certeza de que el SAT va a regresar por esos 300,000 pesos, pero en esta ocasión ya de manera directa, ejerciendo facultades de comprobación, ¿sí? Digo, sabemos que el SAT también trabaja con base en objetivos que tiene que cumplir de acuerdo a metas, le llaman ellos, de recaudación anual. Entonces, no quiero pensar que por ahí venga, ¿no? Pero sí se me hace un poco inusual que esto se esté dando en la práctica, y cuando a mí me lo comentan o cuando nos solicitan asesorías en este sentido, pues yo digo que actualmente vale la pena que se considere el aspecto de la defensa fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos por ahí algunos argumentos de defensa plenamente identificados que actualmente proceden en tribunales y que en un momento determinado no habría la necesidad de estar pagando créditos fiscales ilegales. Hay muchos casos que incluso por el hecho de que el EFO, uno de los proveedores, está como no localizado, pues automáticamente lo subes a listas negras y le trasladan toda la carga probatoria al EDO, lo cual evidentemente no es legal ni tampoco adecuado que la autoridad esté tomando estas medidas tan agresivas, ¿no? Claro. Y como último punto, ¿qué es lo que sucede en esta? Hasta ahí, licenciada, ya llevamos 2 puntos relevantes, ¿no? El primero es el advertir los aspectos de cómo se está, los 2 supuestos que nosotros en lo particular tenemos detectados de cartas de invitación, formatos que utiliza el SAT de cartas de invitación para evitar algún problema entre el contribuyente
contribuyente y el contador en un momento determinado que sienta que no se le informó adecuadamente, y el segundo, esta situación de que se le manejan operaciones inferiores a las que realmente tuvieron por el ejercicio fiscal. Al tratarse de hechos diferentes, pues evidentemente que la facultad de la autoridad para ejercer o para determinar créditos fiscales, pues subsiste, y en cualquier momento lo puede hacer valer. ¿Hasta aquí vamos bien, licenciada? Muy bien, vamos muy bien. ¿Alguna duda que tengamos? Por el momento no, vamos muy bien. Bueno, entonces, ¿seguimos avanzando? Sí, ¿Le por parece favor. bien? Bueno, Perfecto. ahí cuando nos tengamos que ir a corte, estamos perfectamente pendientes de eso, ¿no? Ya andamos llegando a casi a los 30 minutos de transmisión. No, ya, 40, nos faltan 20 40 para minutos. Acá. Bueno, pues me voy a apurar un poquito. Creo que vamos ¿no? apurándonos porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Bueno, entonces, qué medidas ya viendo estos dos puntos finos que tocamos, que dicho sea de paso, también son cosas que tocamos en los cursos que impartimos, y por ahí tenemos uno, el 9, aprovecho la ocasión para señalar que tenemos uno de defensa fiscal de multas a través del contador, el 9 de septiembre, si mal no recuerdo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en las instalaciones de nuestra Casa Argos. Los invito cordialmente, y un servidor va a estar 5 horas tocando ese tema, enfocado a la impugnación de multas por conducto de los contadores. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué medidas debemos de adoptar? Cuando ya tenemos una carta de invitación que sabemos que viene por operaciones simuladas. Bueno, la primera de ellas, las que nosotros recomendamos, es solicitar a la autoridad, en la forma de estilo acostumbrada, un término para ofrecer pruebas tendientes a acreditar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas. Y más adelantito vamos a ver cómo. Esto en teoría pues puede sonar muy bonito y puede sonar muy padre, pero las personas o los compañeros radioescuchas, contadores o abogados que me escuchen decir esto van a decir, pues sí, pero se oye muy bonito, pero eso en la práctica no es así. Bueno, sin embargo, esto lo tenemos que agotar, tenemos que hacer una promoción. En este caso, estas cartas de invitación las emiten los titulares, o son emitidas por los titulares de las administraciones concentradas de auditoría fiscal. Entonces hay que hacerles llegar a los administradores desconcentrados de auditoría fiscal, según la localidad en la que nos encontremos, pues un escrito en la forma de estilo acostumbrada, como actualmente lo establece la Resolución Miscelánea Fiscal y Código, para solicitar un término y valorar. El día de hoy, evidentemente, estas cartas de invitación están siendo dirigidas, hasta donde tenemos conocimiento, a los EDOS, no hacia los EFOS, es decir, a los que deducen las operaciones simuladas, a las empresas que deducen las operaciones simuladas. El segundo punto que usted tiene que valorar es presentar una queja ante PRODECON. Evidentemente, esta queja en todo momento debe ser en compañía de su asesor, entendiéndose un abogado fiscalista, para que vaya armando de manera adecuada el expediente para tratar de materializar las operaciones y que se ofrezcan debidamente pruebas tendientes a acreditar, como lo señalé, la materialidad. Y en el tercer caso es esperar el ejercicio de facultades de comprobación, y en ese lapso documentar la materialidad de las operaciones que se presumen simuladas. Tenemos algunos antecedentes muy interesantes y algunos tips que me gustaría que compartiéramos con los compañeros contadores y abogados que amablemente nos están escuchando el día de hoy, para que tomen una adecuada decisión al momento de que se topen en la práctica con este tipo de cartas de invitación. Entonces,
salimos de la reunión, nos están indicando que nos encontramos con proveedores EPOS y nos invitan, como ya lo comentamos, a autocorregirnos, y esto es en un plazo que no debe de exceder de 10 días. De lo contrario, van a ejercer facultades de comprobación. Bueno, pues ¿cuál es la reacción lógica? La reacción lógica es que nos vamos a preocupar, que nos van a determinar un crédito fiscal posiblemente fuerte, posiblemente importante, y la primera reacción pues puede ser hasta cierto punto lógica, el tratar de corregir la situación fiscal. Lo interesante de las operaciones simuladas actualmente en el escenario del 2017 y posiblemente en el 2018 es que hay una serie de errores que hemos detectado que la autoridad ha cometido y que pueden servir marcados y obtenidos en tribunales con las sentencias respectivas, sumamente interesantes. El primero de ellos es que tenemos por ahí, por parte de Crodecon, un criterio interesante, digo que posiblemente ya haya sido tocado anteriormente, derivado de una consulta, la 147-2015, que lleva por rubro que operaciones existentes no precluye el derecho del receptor de los comprobantes fiscales para acreditar la realización de las mismas, una vez que han transcurrido los 30 días previstos en el párrafo 5 del artículo 69b. Por ahí estamos haciendo valer en tribunales algunos argumentos respecto a la inadecuado peso que se le está dando a la publicación de las listas negras definitivas a través del Diario Oficial de la Federación. Y ahorita nos vamos a dejar un poquito a analizar los párrafos del artículo 69 que amablemente licenciada Tagua Covarrubias nos hiciste favor de leernos, y lo fuimos analizando al principio de este programa. Evidentemente los primeros puntos o los 3 puntos como consejo que estoy tocando pues es derivado de esta situación. Hay que tener en cuenta, y esto siempre lo menciono, que un país como México, no, si bien es cierto, el Diario Oficial de la Federación es un medio de comunicación efectivo, pues también lo cierto es que en la práctica nos hemos topado con muchos contribuyentes que no están al pendiente de la publicación de las listas negras, porque es una facultad relativamente reciente, que si bien es cierto, entró en vigor a partir del 1 de enero de 2014, con la publicación aproximadamente nos daba la cifra en las primeras, la primera publicación de listas negras se dio el 17 de julio de 2014, pues bueno, el impacto lo estamos empezando a resentir a finales de 2016 de todas estas reformas que hay que recordar fueron estructurales, buzón tributario, revisiones electrónicas y la contabilidad, desde luego. Estamos empezando a ver el impacto ya a estas prácticamente 2-3 años después, y vamos a seguir viendo cómo se recrudece este control, esta revisión ya en tiempo real que realiza la autoridad respecto a toda la operación de los contribuyentes. Pues bueno, hay muchos, hemos asesorado y llevamos la defensa de muchos contribuyentes que simplemente no estuvieron pendientes de los plazos que establece el artículo 69b, es decir, tratándose de EFO, dejó pasar los 15 días, y tratándose de EDO, entendiéndose por EFO, empresas que facturan operaciones simuladas, 15 días, y el EDO, 30 días para desvirtuar las observaciones que le realiza la autoridad. Bueno, pues tenemos detectado por ahí algunos errores que comete la autoridad. Estoy citando el criterio que se sustentó en una consulta, la número 147 de 2015, para tratar de dejar el antecedente para las personas que amablemente nos están escuchando, que tienen defensa. Esto es importante establecer. Al día de hoy, este tipo de asuntos
tienen defensa y vale la pena que se considere el hacerla valer en su momento, en el momento adecuado. Otra de las cosas que debemos destacar de estas cartas de invitación para su adecuado manejo es que el artículo 69B, como lo hemos venido comentando en el desarrollo del programa, establece el procedimiento para atender al contribuyente por realizando operaciones simuladas, y que este procedimiento no hay que olvidar que está comprendido dentro de las facultades de comprobación con las cuales está dotada la autoridad, pero que a su vez son facultades regladas. Es decir, esto significa que la autoridad, para respetar, en este caso el SAT, para respetar los postulados básicos constitucionales, debe ceñirse, como ya lo comenté, a lo prescrito en la ley. Así, el artículo que se analiza establece que la notificación de la lista negra definitiva deberá de realizarse en 3 medios. Primero, página del SAT, evidentemente por conducto de buzón tributario, y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos detectado, estamos a las 4:51, nos quedan 1 minuto, y ahí le va un super tip que hasta le va a quitar lo cansado y no va a necesitar el café que me tomé yo. Verá usted, en todo 2014 tenemos asuntos ganados de este tipo porque la autoridad no notificó vía buzón tributario el listado, la publicación del listado de lista negra definitiva. De tal suerte que si usted goza en 2014 y 2015, parte del 2014 y 2015, si usted tiene contribuyente y es citado a tratar de corregir con su situación fiscal, pues si se trata de operaciones de 2014 y 2015, usted tiene la plena seguridad que ese listado es ilegal por la razón que yo le comento. ¿Sí? Entonces, ¿quiere otro? Bueno, ahí le va. El otro es que hay que recordar que actualmente, ahora sí ya se interesaste, ¿verdad? Que actualmente tenemos una declaratoria, tenemos el pronunciamiento de un criterio que se emitió en mayo de este año, que tiene por inconstitucionales las reglas 226 y 227 para el ejercicio fiscal, si mal no recuerdo, el 2015 y 2016, que resulta ser que estas reglas son idénticas a las que actualmente tenemos para el 2017. Entonces, lo interesante de aquí es que en este caso, Tribunal Colegiado, que analizó estas reglas, llegó a la conclusión que hay que recordar que hizo un análisis muy interesante del artículo 17K en relación con estas reglas y en relación a otro articulado por ahí, que para no extendernos muchos en el tema, se desprende que existe previo a la notificación del buzón tributario un aviso previo que debe de hacerse llegar también por conducto de que debe de ser corrido traslado, en este caso al contribuyente, y también se hacía llegar por conducto de buzón tributario, y llegó colegiado mediante el pronunciamiento de este criterio, que además se hizo jurisprudencia, reitero, en mayo de 2017, señala de manera puntual que no se satisface con la mención en las reglas de que el aviso se hará llegar de manera electrónica. No se satisface el espíritu del legislador contemplado en el artículo 17K, que habla de una pluralidad. Es decir, hay que recordar que actualmente esto la autoridad ya lo trató de subsanar mediante modificaciones de resolución de miscelánea fiscal actualmente, donde establece que ya el mensaje de texto surte, es un medio efectivo de comunicación para poder notificar el aviso previo
de notificación vía buzón tributario. Un servidor analiza y sostiene que continúa la inconstitucionalidad en ese punto, pero bueno, eso ya sería tema de otro